La guerra en Ucrania entra en su tercer año y Volodymyr Zelensky reconoce que 31.000 soldados han muerto en combate. El presidente ucraniano asegura que el momento actual es el más difícil y que la victoria de Kiev depende del apoyo de Occidente. El Gabinete de Guerra de Israel estudia el plan de tregua e intercambio de rehenes con Hamás mientras el ejército israelí avanza en la ofensiva contra la Franja de Gaza y Benjamin Netanyahu asegura que mantiene la decisión de invadir Rafah. Y Donald Trump reafirma su hegemonía del Partido Republicano. El expresidente consiguió el 60% de los votos en las primarias de Carolina del Sur. Y con pocas opciones de ganar la nominación, Nikki Haley se mantiene en la contienda. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu. Es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky se reunió hoy con periodistas internacionales para dar detalles sobre estos 2 años de invasión rusa y también su perspectiva para los próximos meses. Zelensky indicó que 31.000 soldados ucranianos han muerto desde el 24 de febrero de 2022. Además, comentó también su intención de abrir una posible negociación con Rusia. Esto tras las declaraciones del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, quien aseguró que su país y sus socios extranjeros podrían invitar incluso a Rusia a una futura cumbre de paz. Esto dijo el presidente ucraniano. Respecto de la cumbre, yo creo que es correcto hacernos más fuertes en el campo de batalla y depende de nosotros, de nuestras capacidades de manufactura, de nuestros aliados. También es importante fortalecernos en lo diplomático. No nos gusta vernos forzados aceptar fórmulas de negociación, también por parte de países que no están aquí, que no están en guerra. No es que desee que estén en guerra, pero creo que la iniciativa solamente puede venir desde Ucrania. Durante esta misma rueda de prensa, el presidente ucraniano reafirmó que considera que Ucrania podría perder la guerra, pero que su país necesitaba el apoyo de sus aliados occidentales, en particular de Estados Unidos, donde, recordemos, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, condiciona la aprobación de un nuevo paquete de ayuda para Kiev. Escuchemos. ¿Qué significa si perdemos? Significa que ya no habrá un nosotros, no existirá un nosotros. Definitivamente, este no es el fin de la existencia que nosotros preferimos. Si Ucrania pierde, si se hace complicado el número de víctimas, eso dependerá de ustedes, de nuestros socios, del mundo occidental. Si nosotros somos fuertes con las armas que recibimos, no perderemos la guerra, prevaleceremos. Como estábamos viendo, el presidente ucraniano reunió a la prensa internacional para ofrecer su versión del estado de la guerra. Ahí estuvo nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, con quien conectamos a esta hora. Catalina, como decíamos, por primera vez Zelensky habló de las pérdidas entre sus tropas. Declaró que 31.000 soldados han muerto en combate. Sin embargo, recordemos, Rusia aseguraba haber matado a más de 100.000 soldados ucranianos. Además, Zelensky aseguró que el momento actual es el más difícil y, como escuchábamos, que su victoria depende de Occidente. ¿Qué pidió exactamente? ¿Cuál es su plan? Bueno, Rosa, para empezar fue un momento en el cual respondía a esos números que usted da de más de 100.000. Él dice y juega con la desinformación que tiene Rusia, que lanza una gran campaña que ya denunciaron durante todo el día hoy las autoridades ucranianas en este encuentro con la prensa internacional. Y en un momento de ser sinceros, el presidente Zelensky habló de esos 31.000 hombres muertos. Él dijo que no iba a dar el número de heridos porque entonces era darle detalles a Rusia de cuántos hombres tenía él en el frente de batalla, y tampoco habló de los desaparecidos. También se atrevió él a dar el número de muertos de Rusia. Dice que son 180.000, pero esto solamente realmente lo conoceremos al final de la guerra. Lo que sí dijo el presidente Zelensky, y fue muy claro, es dejar
que la ayuda internacional, pero especialmente la ayuda norteamericana, esos 61.000 millones de dólares que tiene que aprobar el Congreso, son extremadamente importantes para la supervivencia. Él decía, no es una cuestión de dinero, incluso el dinero lo podríamos buscar en otra parte, en préstamos, aquí y a un lado y al otro. Lo que necesitamos son esas armas, no solamente las municiones, sino también esos misiles de largo alcance y esos defensa aérea que defiende las ciudades. Así que él fue muy claro, esto no es solo una cuestión de Ucrania, que él les dijo, si no luchan en Ucrania, en algún momento tendrán que pelearlo, especialmente en los países europeos, así que deberían decidirse de una vez a apoyar a Ucrania en nuestra lucha, y volvió a darle las gracias a quienes están luchando, ese coraje que él dijo y esa resistencia de los primeros años, y él dijo que este tercer año sería decisivo para marcar la guerra, y también habló de que sin coraje y sin resistencia sería muy difícil. Catalina, usted lo mencionaba, insistió Zelensky en esta necesidad de más armamento, pero también abrió la puerta a una posible conferencia de paz, ¿no? Sí, esto es un proceso que ellos vienen llevando a cabo desde el gobierno ucraniano, lo han llevado a niveles de asesores, de ministros de exteriores. Es el plan de paz que comprenden 10 puntos que ha venido presentando a Ucrania y ha tratado de movilizar y unir al mayor número de países en el mundo. Esta gran conferencia ahora a nivel de ministros la está planeando en Suiza en las próximas semanas, y aquí es donde se plantea la posibilidad de que Rusia tenga un representante. En el sentido, él comparaba lo que se quiere hacer como lo que se hizo con la negociación del grano al comienzo de la guerra para exportar ese grano a través de los puertos de Turquía. Recordemos, no fue una negociación directa, sino a través de los aliados de Ucrania que se llegó a ese pacto. Luego él dijo que Rusia lo rompió, pero que fueron los mismos aliados quienes se dieron cuenta que había sido Rusia, y luego Ucrania buscó alternativas por el Mar Negro, como ha abierto ese corredor. Así que la posibilidad de que hagan parte y que por lo menos esa propuesta vaya directa a Rusia a través de los aliados y los intermediarios sea, pero dice que el único plan de paz, y esto era un mensaje muy claro tal vez para el candidato presidencial en los Estados Unidos, Donald Trump, que el único que puede hacer este plan de paz y poner la paz sobre la mesa es Ucrania, que es la que está peleando la guerra. Catalina, pues muchísimas gracias por habernos detallado todo lo que ha comentado Volodymyr Zelensky en esta rueda de prensa. Pasamos a noticias de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, porque el Gabinete de Guerra estudia una propuesta de tregua e intercambio de rehenes con Hamás. Washington dice que hay base de entendimiento después de negociaciones, recordamos, en París, mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Federico Cuellar-Belena nos amplía desde Jerusalén. Sí, lo que desde anoche están reportando los medios israelíes es una suerte de cauto optimismo sobre esta aprobación tanto de Israel como de Qatar, Estados Unidos y Egipto para un nuevo marco sobre el cual construir estos avances en las negociaciones de una posible tregua con Hamás en Gaza. Los términos de este marco son bastante similares a los que ya habían surgido unas semanas atrás de los diálogos entre los mismos actores en París. Esto sería una tregua de 6 semanas que cubriría el mes sagrado musulmán del Ramadán e incluiría la liberación de unos 40 rehenes israelíes. Estas serían las mujeres, incluidas mujeres soldados, niños, adultos mayores y personas con problemas de salud, a cambio de cientos de prisioneros palestinos. También un incremento de la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, el posible retorno de las mujeres y los niños palestinos al norte de la franja y una redistribución de las tropas israelíes en Gaza, no así un retiro total de tropas. El principal cambio que han marcado estas fuentes citadas por los medios israelíes es que aparentemente jamás habría suavizado su demanda de supeditar la tregua a un final definitivo de la guerra y el retiro de las tropas. Y lo cierto es que también estos medios reportan que Israel esta semana enviará
enviará una delegación para continuar las conversaciones en Doha. Pero mientras esto ocurre también, al mismo tiempo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que esta semana su gabinete de guerra va a aprobar los planes para una invasión a Rafah, incluyendo también la posible evacuación o el posible nuevo traslado forzado de los civiles, los más de 1 millón de civiles que se encuentran en esa área del sur de Gaza, una operación que también podría llegar a posponerse si se alcanza una nueva tregua. Como decía Federico desde Jerusalén, mientras se estudia esta tregua, Israel avanza en los ataques contra la Franja de Gaza y Netanyahu de momento reafirma su intención de invadir Rafah, donde, recordemos, más de 1 millón de civiles están atrapados. Los hospitales de la ciudad intentan atender como pueden a los heridos, desplazados forzados y menores, mientras los recién nacidos están aún más amenazados ante la gran escasez de incubadoras. Esta médica coloca a un recién nacido en una incubadora que ya está ocupada. Un procedimiento que se ha vuelto habitual en este hospital de Rafah, que se enfrenta a una gran escasez de incubadoras. Tenemos 70 bebés en nuestro departamento, 70 bebés repartidos en 20 incubadoras, lo que significa que en cada incubadora tenemos unos 4 o 3 bebés, lo que por supuesto afecta a su salud. Como consecuencia del hacinamiento de los bebés, ciertas infecciones se propagan y los casos de septicemia se multiplican. La tasa de mortalidad en esta unidad neonatal se dispara. Cada día mueren entre 2 y 3 niños. Antes de la guerra moría 1 al mes. Algunos padres son abandonados a su suerte con sus hijos. Me dejaron con mi hijo y me tienen aquí para cuidarlo porque no hay sitio en las incubadoras. La falta de incubadoras también se explica por la afluencia masiva de gazatíes a Rafah. Tras la ofensiva israelí, se convirtió en una ciudad de refugio. En los campos de refugiados se hacinan 1.400.000 personas. La mayoría de los recién nacidos que llegan aquí proceden de los campamentos. Los llevan para que reciban tratamiento y luego los devuelven a los mismos campamentos. Cuando regresan, su estado vuelve a empeorar. El personal del hospital y los pacientes, que ya se enfrentan a la falta de equipos y a unas condiciones sanitarias deplorables, viven bajo la amenaza de una operación terrestre en Rafah, siendo este el más reciente objetivo del ejército israelí. Y en otro plano de la guerra, Estados Unidos y Reino Unido atacaron de nuevo nuevos objetivos hutíes de Yemen. La coalición militar detalló que apuntaron contra 18 objetivos en todo el país, sobre todo almacenes subterráneos de armamento. Las operaciones de esta coalición hacen temer una escalada regional y de momento no disuaden las hostilidades de los hutíes, que, recordemos, actúan en nombre de la defensa de Palestina y atacan buques occidentales del Mar Rojo, paso del 12% del comercio mundial. Vamos a Estados Unidos porque Donald Trump se afianza como líder casi indiscutible del Partido Republicano. Con un 60% de los votos, ganó las primarias republicanas de Carolina del Sur frente a Nikki Haley, quien, recordemos, fue exgobernadora de ese estado y quien asegura de momento no se va a retirar de la contienda. Donald J. Trump. El nombre que ha vuelto a sonar como ganador de las primarias republicanas, esta vez en el estado de Carolina del Sur. Muchas gracias. Vaya, esto es algo realmente extraordinario. Un poco antes de lo que esperábamos. Y una victoria aún mayor que la que esperábamos. Y es que las primarias de Carolina del Sur son un barómetro potente de cara a las elecciones, ya que la mayoría de veces el ganador de este estado ha resultado candidato presidencial republicano. Un duro revés para la precandidata Nikki Haley, ya que es natural de Carolina del Sur y fue gobernadora del estado entre 2011 y 2017, donde esperaba ganar. Aunque se mostró diplomática, a pesar de que parece tenerlo cada vez más difícil frente al expresidente. No voy a rendirme en esta batalla cuando la mayoría de estadounidenses desaprueban tanto a Donald Trump como a Joe Biden. Aunque aún faltan las primarias de más de 20 estados, cada vez son más los que ven a Trump como el candidato republicano que se enfrentará de nuevo a Joe Biden en las elecciones de noviembre, que aprovechó esta noche para dejar claro que la cita electoral es su prioridad.
Y estaremos acá el 5 de noviembre y veremos a Joe Biden. Y lo miraremos directamente a los ojos. Está destruyendo nuestro país y vamos a decir, Joe, estás despedido. Sal, Joe, estás despedido. No obstante, Haley ha dejado claro que no piensa abandonar la carrera electoral hasta el supermartes, el día con más primarias simultáneas, el 5 de marzo. El motivo, quiere darle otra opción a los republicanos que no apoyan a Trump. Llegamos así al final de esta edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Ya regresamos.